Para escuchar los comentarios y entrevistas del Dr. Tomás Castro, visite y suscríbase a nuestro canal Diario 305 y déjenos sus opiniones sobre cualquiera de los temas que tienen que ver con nuestra comunidad dentro y fuera del país. Más de 6,000 millones de pesos en inversión del gobierno en las obras para los Juegos Santo Domingo 2026. ¿Tú crees que un país pobre, un país con tantos problemas, 700 escuelas sin terminar, regiones como precisamente San Juan de la Maguana, que no tienen un hospital traumatológico? En el sur no hay un hospital traumatológico. En el sur ocurre un accidente y tienen que arrancar para Darío Contreras o para el NEN área desde allá del sur profundo, porque no hay en el sur un hospital traumatológico. De la misma manera que esos pueblos, la mayoría languidecen por falta de acueductos y por falta de escuelas y por falta de centros comunales, de centros de capacitación a la gente. Señores, hay pueblos de eso en el sur, donde no hay mujeres. ¿Tú sabes por qué no hay mujeres? Porque a las mujeres se les facilita más emigrar. Y cuando una mujer de 16, 17 años, que a lo mejor pudo lograr hacerse bachiller o llegar bien alto a nivel de educación secundaria, consigue aunque sea un trabajo en una casa de familia y arranca para un pueblo y se va del sur. Entonces el hombre se le dificulta más salir de allá, y por eso tú ves esos pueblos en el sur que el porcentaje de hombres y mujeres es muy superior de hombres. Y entonces imagínense ustedes que se cojan 6,000 millones de pesos para unas instalaciones deportivas. No quiere eso decir que no se hagan las instalaciones deportivas, porque el deporte debe mantenerse y el desarrollo deportivo de nuestros atletas, pero es que es el momento, es en el espacio-tiempo que se están haciendo estas cosas. Bueno, para favorecer a un grupo de gente, para favorecer a un grupo de personas y de sectores. Asimismo se invirtieron 350 millones de pesos en un malecón deportivo, de que un turismo deportivo. Son disparates, señores. Son cosas que tú no te la explicas desde el punto de vista de la inversión pública. Entonces tiene uno que seguir. ¿Tú sabes cuánto se invierte el Estado Dominicano en alquileres de edificios y locales para poner oficinas públicas? 30,000 millones de pesos todos los años. es que esos niveles de inversiones en cosas insulsas, en cosas que no tienen sentido, es el cuestionamiento que se hace. Entonces cuando llega la crisis como la que tenemos actualmente, entonces que sí, bueno, el pueblo dominicano tiene que asumir sacrificios. Ajá, sí, está bien. Sí, mira, eso parece que cuando se habla aquí ya de millones de pesos, se habla de chilata. Y eso el Estado no tiene control ya para gastar. Cuando se comenzó la ciudad de la salud sanitaria, estamos hablando que empezó con un presupuesto de 100,000 millones de pesos y terminó en 18,000. Pero cuando tú vas al hospital de San Francisco Macorís, de San Vicente de Paúl, comenzó con menos de 2,000 millones y terminó exactamente en el mismo monto de la ciudad sanitaria Luis Valverde, 18,000 millones. 18,000 millones de pesos. Entonces, si el expediente
si el expediente de la visita sorpresa de Danilo Medina de los 77 mil millones de pesos está por ahí engavetado, durmiendo el sueño eterno de la paz, hasta que nosotros lleguemos. Y como tú decías ayer, que hay que investigar y que no te cansará y que tu primera decisión será investigar, yo te diré, mira, cuando se investigue el de los hospitales, posiblemente sobrepase a Senasa, el robo de Senasa. Pero claro que sí. Lo va a sobrepasar. Pero cuando se investigue a Manzanillo, todo el mundo se quitará el sombrero. Y espero que no mueran de espanto. Eso será lo del Hotel Santo Domingo. Por las personas que están involucradas, es un tema grave. Pero no va a ser comparado nunca con Manzanillo, nunca con la visita sorpresa, ni nunca con el costo de los hospitales, que aquí Senasa quedará chiquito ante esos tres problemas, pero chiquito. Así es. El primer hospital que se creó un problema serio fue el de Darío Contreras. ¿Tú recuerdas? Sí, 700, empezó con 700 millones. Una fachada, le pusieron una fachada al Darío Contreras, Oizoe, el señor Miguel Pimentel Caré, y se robaron unos cuartos. Y no valió que aquí se brincara y se saltara. Nunca hubo investigación, nunca hicieron experticias, nunca hicieron evaluación, el CODIA, ni nadie, y no hubo ningún proceso judicial en contra de ese robo. Lo mismo pasó aquí. 57 hospitales de manera conjunta lo desbarataron en el país entero. 57 hospitales. Un hombre que llegó quebrado, porque Pimentel Carey llegó quebrado al Estado. Si quiere que me tomen la palabra y me rete, que vamos a tratar los cheques de la deuda que él tenía cuando llegó ahí. Que lo haga, que se lo voy a presentar aquí en televisión. Y saqueó este país. Sí. Fue lo que hizo. Y pero el de Robert Darío Contreras lo mencionamos, porque fue un asunto que tuvo mucha publicidad. Pero eso es lo que llegó a 1.800 millones, eso fue una caballadita. Pero estamos hablando que un hospital que empezó con menos de 2.000 millones de pesos presupuestados, terminó en 18.000. Lo otro, una caballadita. Es que aquí hay cosas que cuando se investiguen, no sabemos si le vamos a pedir asesoría a Bukele y vamos a transportar 2 cárceles de esas para acá, pero por lo menos 2, porque allá son 5 millones y pico de habitantes, pero aquí ¿cuántos somos? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? 3 o 4. Nada, como la ingeniería está tan avanzada, comenzarla desde que uno llegue al poder. Pues son tanta gente que hay que trancar que no se sabe, que además van al Estado a robar. Y esa es su profesión. Pero óyeme, tú sabes lo que es hacer que una universidad en Haití que salió por 50 millones de dólares. Yo veo programas en YouTube de las obras que hacen en China, y hacen unas obras en China, y cuando yo veo que dicen que eso costó 200 millones de dólares. Mangú Café y Restaurant. Mangú Café y Restaurante es restaurante de familia, donde usted puede sentirse a venir a comer en familia, con la familia. En el 2004 llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que solo encuentran en Mangú Café y Restaurant. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados, preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera, mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar, los quipes, empanadas de yuca y pastelitos que de solo pensarlo se nos hace la boca agua. Mangú Café y Restaurant, 2007 West de la 62 calle en Hialeah. Teléfono 305-698-2858. Tú dices, pero ¿y cómo fue que una universidad costó 50 millones de dólares? Sí, pero el problema es China. El problema de aquí que aquí empieza más o menos con un presupuesto. El problema es que le hacen 18 adendas. Claro, 18 adendas. Claro. Por ejemplo, mira, lo peor es un hospital del este. Eso empezó como por 39 millones y va por 1.000 y pico. Y todo adenda para robar. Es que aquí no tiene límite. Así es. Ese funcionario que se fue
que ya lo quitaron, que pasó por, no se sabe cuántos años tendrá que pagar de cárcel en un gobierno representado por nosotros. Pero por eso es que todos estos individuos tienen helicópteros, han comprado aviones, han comprado villas, casas en el exterior. ¿Tú te imaginas de que este individuo que está en el Intran, de que da $800,000 por una casa en Miami? Pero este individuo es loco. sí, Este carajo es loco. Yo conocí al papá de ese muchacho, Mateo Morrison, un gran intelectual, un poeta, un hombre de... Óyeme, Mateo Morrison tiene que tener 60, 70 años en la vida pública de este país. Y Mateo Morrison compró una casa en Miami en $800,000. Óyeme, hay que tener cierto pudor para las cosas, porque es una burla, es un escupitajo en la cara a un pueblo humilde, pobre, trabajador, lo que le hacen todos estos tigres, y eso pasa, y el individuo sigue en el mismo cargo ahí, sí, como sí. si nada. Aquí no se guarda ni la forma ni el fondo. Ya no. Eso ya rompe todos los esquemas. No. No más mentiras, no más engaños, no más corrupción. Tomás es el antídoto y la solución. No más robos, no más saqueos, no más impunidad. Tomás es el antídoto y la solución. Si tú quieres a los corruptos presos, desnudos y sin acuerdos judiciales, Tomás el antídoto y la solución. Sí, tú decides por los ladrones o por Tomás. Sí, por los ladrones o por Tomás. Esto sí está fácil. Por los ladrones o por Tomás. Esto sí está fácil. Tú decides por los corruptos o por Tomás. Este es el antídoto y la solución. Sí, Tomás. Es el antídoto y la solución. Uno en este país tiene que vivir permanentemente peleando con las situaciones que se presentan. Según el periódico Listín Diario de hoy, aunque no vi la información de manera completa, pero vi el titular que dice el periódico Listín que la Iglesia Católica se va a meter en el tema minero en San Juan de la Maguana. Y si la Iglesia Católica se va a meter en el asunto de San Juan de la Maguana, sobre todo la parte relativa a la base de la Iglesia Católica, y te digo eso porque lo que pasó, por ejemplo, en Loma Miranda, con sacerdotes como Rafael Columna, como Padre Rogelio, el padre Rogelio y otros sacerdotes que fueron y se metieron allá y lo mismo pasó en Cotuí con el asunto de la presa de Cola. De la presa de Cola, que incluso un sacerdote resultó herido de todas las bombas que lanzó la policía. Entonces, no conozco la información de lo que dice el periódico Listín, pero por el titular, si la Iglesia Católica se va a meter en el tema minero, qué bueno que se meta, porque la Iglesia Católica tiene un compromiso con el pueblo dominicano y sobre todo con las comunidades, por aquello de que la prédica del creador de todo esto, que fue Jesucristo, siempre su discurso fue un discurso de solidaridad con los más pobres y la solidaridad con las cosas justas. Entonces, qué bueno que la Iglesia Católica. Por otro lado, parece, y sin parece, porque de esto no hay que especular, parece que se ha distribuido grandes cantidades de dinero a
a periodistas y a medios de comunicación para que inicien una verdadera campaña agresiva en contra del pueblo de San Juan para que finalmente pueda comenzarse a explotar la mina Los Romeros. Y un tarupiñépido, un estúpido, un individuo que gaguea hasta pensando, que sale a decir que si San Juan no quiere que exploten la mina, bueno, pues que el gobierno no le dé un chele a San Juan ni para educación, ni para salud, ni para nada, como que los cuartos de este país lo manejan 3 gentes. Después de que un presupuesto se aprueba y ese presupuesto tiene designado fondos para diferentes planes del gobierno, nadie puede detener que ese dinero vaya a donde tiene que ir. Además, debo decir lo siguiente: si hay una provincia, si hay una región que produce a este país recursos económicos y de otra índole, se llama San Juan de la Maguana, mejor conocido como el Valle. El Valle o el Granero del Sur. Entonces, déjense de estar inventando, déjense de estar con unas creatividades que solamente existen en las mentes de personas que no tienen sentimientos patrióticos ni democráticos. San Juan tiene todo el derecho a oponerse a que le exploten la mina por diferentes motivos, y podríamos exponer aquí algunos de ellos. ¿Cuál ha sido la historia de la República Dominicana en términos de explotación minera? Yo pregunto, ¿cuál es la historia? Desde cuando llegó Colón hasta el día de hoy, ¿cuáles han sido los resultados de las explotaciones mineras en la República Dominicana? Ninguno. Cada vez que llega una empresa privada aquí, explota los yacimientos, se lleva lo mejor de los minerales o de los metales que consigue, y lo único que le dejan al pueblo dominicano es la miseria. Entonces, no me vengan hablándome a mí disparates. Yo prefiero que la mina, que necesariamente en algún momento tendrá que explotarse, pero tiene que haber las condiciones necesarias para que los beneficios de esa explotación vayan a donde tienen que ir, y no como ha ocurrido con Barrigol, lo que ha ocurrido con Falcon Bricks, lo que ha ocurrido con la Alcoa, lo que ha ocurrido con todas las minas que se han explotado en la República Dominicana. Allá en Cabo Rojo, mira, allá en Cabo Rojo, que hay una gran cantidad, una enorme cantidad de tierras raras. En Cabo Rojo venían los barcos, porque como eso está allá tan lejos de aquí, que los periodistas no van, ahí hay un puerto en Cabo Rojo, donde los barcos chinos, sobre todo, venían aquí, y eso era cargando y cargando y cargando, y un abogado, amigo mío, y seguro que es amigo tuyo, se llama Juan Carlos Acosta, hizo una relación detallada y unos cálculos, y no le daban los números, no le daban, y decía, pero ¿cómo es posible que se estén explotando unos yacimientos aquí en Cabo Rojo y que se paguen cada camión que se lleva a esos barcos, se paga a un precio tal, y supuestamente se paga tanto de impuestos y todo lo demás, pero no da? Y a Juan Carlos no lo mataron de casualidad. ¿Por qué? Porque aquí en República Dominicana permanentemente lo que se impone es el robo, el saqueo, y con la complicidad, lógicamente, de funcionarios del Estado y de medios de comunicación que se prestan a este tipo de chantaje,
diciendo que a San Juan no hay que darle un peso si no permiten que exploten la mina. Váyanse a casa el carajo. Eso es un chantaje vulgar. Y San Juan no debe bajar la forma de lucha, no debe detenerla, no debe bajar el nivel de lucha, porque solamente ellos y el país seremos los que terminaremos siendo perjudicados por estas explotaciones que quieren hacer una empresa extranjera, ese complejo de Guacanagarí que tenemos todavía los dominicanos. Aquí no hay un Ministerio de Energía y Minas. No puede haber una empresa estatal. Señores, hasta la sal y el yeso, que era parte de la industria dominicana que lo explotaba allá en Barahona, y todo eso está en manos privadas. Todo está en manos privadas en este país, porque han decidido desde Leonel Fernández para acá, todos los presidentes que hemos tenido son lacayos, serviles, perversos, antipatriotas. Y déjenme darle un dato. Léanse, los que no lo han leído, léanse el libro de Eduardo Galeano que se llama Las venas abiertas de América Latina, para que ustedes vean qué es lo que ha pasado en América Latina. Ahí solamente en Perú y en Bolivia, en esos lugares, había un cerro que se llama el Potosí. En ese cerro, era un cerro que estaba hecho de oro y de plata. Dicen los cronistas que ahí había tanto oro y tanta plata que daba para hacer un puente de oro y plata que comunicara a Europa con América. ¿Y qué quedó en el Potosí? Un gran hoyo. Esa ha sido la historia de América Latina, señores. Sí, pero comenzando con tu primer tema, esa información que aparece en el Listín Diario y que fue subida, que se vio ahora, súbela de nuevo, que aparece en el Listín Diario, que dice que la iglesia se va a integrar a la lucha. Ya eso es un gran avance, porque los hombres que representan a Dios en la tierra ya saben cuál es su deber, y que empiecen ahora con esa lucha. Eso es importante. Yo siempre he dicho, el problema no es que una mina se explote o no se explote, no. Yo no estoy en contra de ninguna explotación, si eso se convierte en riqueza para el país. Lo que no se puede convertir en pobreza, y que tres gánter, grupos delincuentes, firmen contratos y se llenen los bolsillos, y luego esas empresas comiencen a operar sin ningún tipo de control, absolutamente. Bueno, en todos los países, en la mayoría de los países, las minas se explotan. Ahora, ¿cuál es el porcentaje que le debe pertenecer a la empresa y cuál es el porcentaje que le debe empezar a corresponder al Estado dominicano? Eso es lo que hay que averiguar. ¿Qué es lo que hay que seguir averiguando? Si el Estado dominicano, con un gobierno responsable, está dispuesto, la mejor disposición, de que eso sea del patrimonio dominicano y se explote por una empresa dominicana bajo el control del Estado. Esas son cosas que hay que averiguarlo. Mientras tanto, en gobiernos como lo que tenemos, no es posible que se vaya a formalizar una empresa totalmente dominicana para que eso sea así, que dependa del Estado dominicano. No, eso no va a pasar. Por el momento, le damos la bienvenida a esa decisión de la Iglesia Católica
Y qué bueno que como representante de Dios ellos hayan tomado la decisión. Bienvenido sea. Cuenten con nuestro apoyo, que lo tendrán siempre. Esa es una buena decisión. Ojalá se integren a parar la corrupción también y a ser parte del cambio y la transformación del país. Ese es el paso que falta que ellos den. Bienvenido, sí, bienvenidos sean. Yo creo que sí. Mira, si todas las cosas que se fueran a hacer en la República Dominicana, el consenso y el pedirle opiniones a todas las partes y a todos los sectores, se resolverían grandemente los problemas. Y yo tengo que hacer un reconocimiento a un político dominicano. Cuando quisieron hacer una cementera allá en, ¿cómo se llama esa comunidad? Gonzalo. En Gonzalo, allá cerca de los Haitises. Monte Plata. Se armó un reperpero y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y mucha gente cogimos para allá, para Gonzalo, y hasta campamentos se hicieron ahí para no salir de ahí, para evitar que fueran. Y entonces, después de la intervención de varios sectores y la Iglesia Católica, el presidente de la República en ese momento era Leonel Fernández. Y Leonel Fernández dijo que una comisión de Naciones Unidas viniera e hiciera el levantamiento necesario y que dijera cuáles eran las perspectivas y lo que ellos entendían. Bueno, pues vino la comisión evaluó la situación y dijo, no, ahí no se puede poner una cementera. Y hasta ahí quedó el problema, hasta ahí quedó, porque en otros tiempos le hubiesen caído a tiro a todos los que allí fuimos a protestar y nos hubiesen sacado a palos y a patadas, y hoy tuviera la cementera ahí dañando el medio ambiente de uno de los pulmones que tiene la isla de Santo Domingo, que son los Haitises. Bueno, pues no se hizo. Sí, pero fíjate, en las elecciones pasadas, San Juan de la Maguana, en su municipio, tenía personas habilitadas para votar 192.300 más o menos, pero son 192 ya, ¿no? Y pico. 192.000. Entonces, ahora va a subir como a 210.000 personas. ¿Qué pasa? Esas 192.000 personas que solamente para San Juan, para la provincia de San Juan, votaron 81.000 personas y pico, eligieron autoridades, senadores, diputados, síndicos o síndicas, eligieron sus autoridades. Pero la pregunta es, Tomás, ¿dónde están esas autoridades? Porque ellos son los funcionarios electos por voto popular. Ellos son los primeros que deben levantar la voz en defensa del pueblo, pero resulta que no lo van a hacer. Eso es una farsa y mentira. Ahí lo que se está averiguando, ya están frotando la mano de saber cómo que se va a repartir, si es por bloque o es por persona o es por partido. Puede estar seguro que están celebrando ya, mientras el pueblo tiene que luchar contra eso. Ahora vuelvo y me pregunto, ¿qué van a hacer en las elecciones de 2028? ¿Van a continuar con lo mismo o van a dar un paso al frente? Porque eso cabe preguntar. Si esto no sirve para nada, ¿van a continuar con lo mismo o van a cambiar? Te dejo la pregunta, Tomás. Bueno, a mí me dijo un amigo de San Juan, que usted debe conocer, el doctor Monero, me dijo a mí que al principio las autoridades electas de San Juan, el senador Félix Bautista, los diputados,
de San Juan, el síndico y todo, en principio estaban en contra de la explotación de la mina, pero que él no sabe por qué de repente todos se esfumaron, todos se desaparecieron de las luchas que tenía el pueblo de San Juan en contra de la explotación minera. Lógicamente, cualquier cosa que uno diga puede ser una especulación, pero nosotros conociendo la República Dominicana como es, tú puedes estar seguro que los partidos políticos le bajaron líneas a todos esos representantes que allí hay, con la finalidad de lo que pueden conseguir cada uno de esos partidos en caso de no hacer oposición a la explotación de la mina. Entonces, fíjate que extraño, en un país donde la oposición política son tan militantes, son tan aguerridos, y no ha habido una sola voz ni de la Fuerza del Pueblo, ni del Partido de la Liberación Dominicana, ni de ninguno de los partidos del sistema. No, y el PRM menos porque está en el poder. No, del PRM. Ese está en el poder. Al contrario, mira, el gobierno creó mediante decreto una comisión denominada Plan San Juan para transformar la economía del sur. Y yo decía en el día de ayer, que cuando Luis Abinader se juramentó y llegó al poder, una de las primeras medidas que tomó fue ir hacia San Juan de la Maguana y lo declaró en estado de emergencia, porque los 17,000 millones de pesos que Danilo dijo que iba a invertir en San Juan en la visita sorpresa, ese dinero no se sabe a dónde fue a parar. Entonces, 6 años después de haber declarado como en estado de emergencia a San Juan de la Maguana, 6 años después, usted me va a venir a conformar una comisión, Plan San Juan, supuestamente para transformar la economía del sur. Dígame cómo es que van a transformar la economía del sur, tomando como base fundamental San Juan de la Maguana, porque yo pensaba que el sur se iba a desarrollar con el proyecto, con el fideicomiso que hizo el gobierno allá en Pedernales, y el aeropuerto que acaban de dar un contrato de casi 70 millones de euros a Acciona para que haga el aeropuerto ahí en Oviedo. Entonces, de repente, ya el sur no se va a desarrollar con la plataforma y con la inversión que se va a hacer en Pedernales. No, ahora es en San Juan. ¿Por qué en San Juan? Pregunto, ¿por qué en San Juan? Muy sencillo. Porque ellos creen que va a ser un clavo pasado. Darle un contrato a Golquez para que vaya a explotar la mina de oro de, ¿cómo que se llama? Los romeros. Los romeros. Y déjame decirte, y es lo que a mí más pena me da, es que cuando empezó ese problema hace 4 años más o menos, que yo fui a San Juan, que lo dije ayer, allá fuimos Narciso y Saconde, estaba Wendy Santos, estaban los compañeros del ex sindicato de Citracode, ahí estaba todo el mundo, y fuimos y marchamos allá en San Juan por el agua, y hubieron gente que andaba conmigo, y entonces hoy día ellos están a favor de la explotación de la mina. ¿Cómo una gente puede cambiar de la noche a la mañana? Ayer tenía una posición y hoy tiene otra. Eso tiene un solo nombre. Se vendieron. Y se vendieron como cosas baratas. Y entonces, evidentemente, que Golquez o el gobierno están
dando dinero para que mucha gente cambie de parecer respecto de si se explota o no la mina Los Romeros allá en San Juan, y han llegado al colmo de este chantaje. Mira, hermano, el tiempo se nos acabó. Mientras tanto, que Dios siga protegiendo al humilde y sufrido pueblo dominicano.